Implementar el patrón de repositorio es una práctica muy común en aquellos proyectos que necesitan trabajar con datos externos, ya sea esto a través de bases de datos, servicios web, archivos u otros. Este patrón nos ayuda a mejorar la mantenibilidad y la capacidad de prueba. Con la correcta separación de intereses, nuestra lógica de negocio ya se puede concentrar en el negocio en sí y no preocuparse con operaciones de bajo nivel, como abrir una conexión a una base de datos o algún socket. Este patrón nos habla de una capa intermedia entre la lógica de negocio y la fuente de datos, pero hay muchas formas de entenderlo, así que exploremos algunos puntos. En el siguiente programa, yo estoy accediendo a una base de datos para obtener un listado y también para mostrarlo en pantalla. Todo se encuentra en una sola clase, violando el principio de diseño de responsabilidad única. Lo ideal sería reorganizar esto usando un proyecto aparte. Y así tengo un proyecto aparte dedicado solamente para los repositorios. En este caso, esta clase está que se dedica a trabajar con los datos de la entidad MyEntity, que bueno, es la del ejemplo. Y lo único que tendría que hacer acá es asegurarme que en el programa principal se esté llamando a este método que devuelve el listado de elementos a través de la instancia de esta nueva clase. El segundo punto a explorar son los repositorios genéricos. En muchas operaciones con datos creamos, modificamos, eliminamos o consultamos registros. Por eso es usual considerar la creación de una interfaz para un repositorio genérico. Sin embargo, esta idea nos puede llevar a encontrarnos con situaciones muy parecidas a estas. No es que sea terrible o lo peor, pero hay que tomarlo en consideración porque esto podría implicar ciertas dificultades al momento de diseñar nuestro código. El tercer punto es la segregación de interfaces. Implementar las interfaces adecuadamente nos ayudará a tener mejores resultados. En el anterior ejemplo imaginemos de que ahora tenemos que acceder a unos datos pero que no dependen de una base de datos, sino dependen de un archivo. Probablemente aún no tengamos una base de datos y necesitamos trabajar con datos que son de prueba. ¿Cómo podríamos hacer acá? Si es que nos colocáramos en la clase que hemos creado para el repositorio y probablemente se nos ocurre crear un nuevo método, por ejemplo, devuelve el mismo tipo de dato, pero que diga desde archivo y el otro que diga desde base de datos. Realmente nos empezaríamos a complicar mucho las cosas. Para estas situaciones lo que se debería hacer es crear una interfase que nos permita trabajar con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en el programa principal, si es que yo hago esto, yo tendría que acá colocar from file cuando se trata de las pruebas y tendría que cambiarlo a from database cuando se trate de la aplicación ya en producción. Lo ideal no es estar haciendo esto. Lo que vamos a hacer ahora es crear una interfase específicamente para el repositorio que solamente debe obtener entidades. Solamente que las diferentes implementaciones que puede tener va a ayudar a que podamos acceder o a un archivo o a una base de datos. Para ese sentido lo que voy a hacer es esto, poner public interface y él es el que me va a decir de que tengo que devolver precisamente una lista. Acá yo puedo cambiarlo y puedo colocar que uno es a base de datos, el cual implementa esta interfaz, y otro que es el de prueba. Voy a borrar todo esto que no es necesario, y este va a ser mock. Él lo va a devolver de un archivo, y una vez que ya tengo esto, lo único que tendría que hacer es preocuparme de que en el programa esté creando la instancia que sea adecuada. Por ejemplo, si es que voy a trabajar con la base de datos, lo único que haría es crear una instancia de esta. Y si es que yo deseo trabajar con datos de prueba, trabajo con esta. Y ya no tengo que preocuparme de cambiar el nombre del método. Simplemente la implementación va a ser diferente, pero estamos trabajando sobre la misma interfase. Y listo, una vez hecho todo esto, ya tenemos el patrón de repositorio implementado, al menos de forma básica. Depende ya de cada uno si es que hace esto a nivel de archivo o a nivel de proyecto, si lo hace con inyección de dependencias o lo hace con otro patrón de localizador de servicios. Si tienes alguna pregunta o duda, déjalo en los comentarios, y si te agradó este video no olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias.